A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. 3 temas para este programa que ustedes tienen la bondad de compartirlo con esta opción de Telesucesos. En Bolivia, hace pocas horas se dio el proceso electoral. No está definido todavía un resultado oficial. Esta guerra en las redes sociales de unos y otros es casi como un tema que de alguna manera nos atrae la atención. Porque unos dicen una cosa, otros otra y finalmente esperemos el tema oficial. Pero quiero referirme a un tema particular en Bolivia. El señor Camacho, uno de los candidatos que aparentemente está en tercer puesto con una votación importante, de pronto quiero recordarles, y quiero que recordemos mejor dicho, que en los enfrentamientos en esos momentos más difíciles del señor Evo Morales, el señor Camacho vino desde Santa Cruz de la Sierra a La Paz, y cuando era impenetrable en La Paz, impenetrable para un ciudadano común y corriente, no se diga para un opositor como él se presentaba, de pronto él fue recibido casi con seguridad. Ustedes pueden decir que a lo mejor estoy un tanto suspicaz. Puede ser que sí, pero la suspicacia no le puede negar a nadie, ninguna persona, ningún ser se le puede ocurrir decir tú no seas suspicaz. Además, pues en temas como estos hay que ser suspicaz, con profundidad. Si el señor Camacho habría hecho lo mismo que la presidenta que estuvo de precandidata, o el señor Tuto Quiroga y algunos otros, dicen que el resultado habría sido distinto. Posiblemente sí. Eso queda para ahí, en los temas que están hasta el momento presentados. La respuesta es, en ese país, o mejor dicho, el tema a tratarse, en ese país, en ese tipo de elección, se hacía indispensable un acto de unidad. Primero porque el candidato Mesa no precisamente iba en la línea de la firmeza que se requería, en ese país, frente a los acontecimientos y frente al refugio o escondite de Evo en el vecindario, me refiero a Argentina, protegido por los Fernández. Yo creo que ahí hay que decir directamente por los Kirchner. Los Kirchner en este momento viven una situación compleja que va a ir agravándose por varias circunstancias. Por la situación económica, se advierte una hiperinflación impactante. El Poder Judicial no va a tener la opción de encubrir a la señora Kirchner, pero bueno, ellos le dieron cabina y escondite al señor Evo Morales. Es decir, estaba en las goteras del vecindario. Si es que vuelvo al tema inicial, si el señor Camacho desistía de su candidatura, a lo mejor estábamos hablando de un tema distinto, o quién sabe, la diferencia a lo mejor podría haber sido la misma. En definitiva, eso no es como para escribirlo en piedra. Ese es un asunto que solo invita a la especulación. Pero cabe un tema que lo pensemos ustedes y nosotros. El candidato que acaba de ganar las elecciones, desde el punto de vista de algunos, o que va puntero para ser mejor
para ser más claro, antes de una versión oficial. Fue el ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Evo Morales. Dicen los expertos que su particularidad fue apuntar a sostener de manera ficticia incluso el tipo de cambio. Es decir, no tuvo problemas la moneda boliviana. De alguna manera también hay que anotar que el gasto y el dispendio no fue como en otros países. Por eso pudieron controlar la economía y no han tenido problemas de exceso de gasto que en épocas como la actual le haya traído problemas, como por ejemplo nos ha traído problemas a los ecuatorianos, tiene problemas los venezolanos y bueno, muchos países, los argentinos, etc. Se me ocurre solo pensar por las características del discurso del actual candidato que sostienen que va primero y el discurso del señor Evo Morales. Si llegaría a ganar la elección su ministro, su principal estorbo sería Morales. Se me ocurre, porque claro, no son muy compatibles los discursos del uno y el otro. Casi nadie recuerda, digo fuera de Bolivia, seguramente los bolivianos sí, al actual candidato en acciones políticas, casi con un perfil muy bajo. Ahí los que tenían perfil alto eran Morales y su vicepresidente. Así que el estorbo, perdonen el término, no encuentro otra forma más práctica de comunicar. El estorbo para un gobierno del personaje es Morales, pues. Porque claro, primero, querrá anteponer sus deseos de que se limpien todos sus procesos, dentro y fuera de Bolivia. Segundo, querrá anteponer su fuerza y su capital político, tratando de insinuar que el que gana las elecciones, si es que las llega a ganar, es apenas una especie de objeto electoral por la coyuntura. También el señor Morales dirá, desde su interés político, bueno, yo ya gané las elecciones, lo único que ha hecho mi compañero es ratificarlas, y los mismos electores que fueron por él votaron por mí. Así que ese es un tema como para un análisis de Bolivia. ¿Por qué digo esto? Porque ya se escuchan y se escucharán, pues, el triunfalismo de los supuestamente socios ideológicos. Entonces dirán, los países, ¿cómo es lo que suelen llamar ellos? Porque ellos son pues los progresistas, cuando finalmente son los retardatarios, pues, porque son un fracaso en el mundo. La política económica y el manejo de la política económica de Bolivia, ni de lejos, por ejemplo, con la política y el manejo económico de Venezuela, ni de lejos con desastrosa, pues, y asimismo, ni de lejos comparable con la política económica de Correa, que de no haber sido por la camisa de fuerza que fue el dólar, y es el dólar, a lo mejor en este momento estaríamos en una situación realmente precaria. Se dice, y leo y escucho estos cantos de sirena, ya ganamos en Bolivia, ahora vamos nosotros. En el Ecuador, que hace pocas horas el Tribunal Contencioso Electoral, ese organismo que es predecible por lo que va a hacer, por sus componentes, por sus integrantes, mejor dicho, es predecible. ¿Quién puede pensar que el señor Cabrera, que es el presidente, iba a votar en contra de la inscripción del candidato de Correa? Pues yo ya al otro, ni siquiera... Me es fácil al señor Arauz tenerlo en la mente. El candidato de Correa, nadie pues. Cuando algún periodista Enrique Alcíbar, un cronista muy importante, acucioso, agudo, perseverante, transparente, le hace una pregunta, le dice, ¿quién lo mandó a que me pregunte eso? Así de insolente, el presidente del contencioso electoral. Así de insolente. Es decir, ya había un prejuicio de que él estaba decidido por tomar una posición en este tema. Bueno, ya lo calificaron. Ya está en la papeleta.
Ya está en la papeleta. Muy bien, pues entonces, para comparar primero con lo de Bolivia, entonces si en Bolivia dicen que los partidos liberales y de oposición se dividieron y que Camacho, este raro Camacho, no quiso unirse, y claro, resultó que su votación habría sido importante para uno de los dos sectores. Pero entonces en el Ecuador tan no es igual el tema, que aquí pues hay dos candidatos que nacen de la misma vertiente. O me va a decir el señor Yacu, que no era un correísta acérrimo, él y todos los que hoy están con él. Es decir, ahí, tras de esa candidatura, hay varios radicales de Montecristi. Ahí los vamos a ver. Así que los votos que en algún momento estaban por el correísmo, más allá de los que manipulaban, porque todos esos procesos fueron manipulados. Y claro, no hemos tenido suerte en que el de transición y el Consejo Nacional Electoral apunte a una investigación y a una auditoría forense de los procesos electorales. ¿Quiénes estuvieron ahí? Estuvo Pozo. Pozo es un descalificado que vive, nadie sabe dónde, en la clandestinidad, sin tener procesos, desde ya en la clandestinidad. El señor Simons, por ahí, algún tipo, Simons, que escribe Twitters, y con desvergüenza total estuvo presidente del organismo electoral después de haber pasado por la secretaría privada del señor Correa. No tienen sangre en la cara. El señor Domingo Paredes, igual, idem. Hizo posada en la Sanagua una temporada y así en algunos organismos. Luego en el Consejo Nacional Electoral. Esa ha sido la realidad. Así que si hay algo que comparar con Bolivia son las tendencias representadas. Allá el señor Camacho, con su presencia, un poco como dicen ellos, el grupo de Mesa, el expresidente Tuto Quiroga, etcétera, que el señor Camacho fue determinante para que llegue el candidato de Evo Morales, porque esos votos de oposición habrían sido para el candidato de oposición. Aquí en el Ecuador hay dos que se disputan los mismos votos. Se disputan el agua, que parece que es solo de ellos, y como que son autores de la existencia de este líquido vital, y como que primero les corresponde a ellos y el resto que espere. Algo así manejan, son discursos medios hasta esquizofrénicos a veces. Es decir, ahora arréglense entre ustedes, sáquense los ojos, sáquense los cueros al sol. Y claro, el uno va a decir soy correísta, el otro va a decir yo era correísta, a propósito del que dice soy correísta. Yo creo que ya un primer empase se dio entre Arauz y su grupo y el correísmo. No porque no se lleven bien, lo que pasa es que tienen dos neuronas y peleadas, los unos y los otros. Salió pues Arauz en su facilidad de doblar la rodilla y recibir instrucciones y decir, Correa es inocente, yo lo indultaré. Correa entró en cólera, pues. Por Dios, dijo, ¿qué te pasa, pedazo de despistado? Si sabes que el indulto no borra el delito. ¿Qué te pasa, pedazo de despistados? Diles a los que te los puse de asesores que lean lo que dice la ley. El indulto de un presidente de la República le sirve a un reo solo bajo una circunstancia, que esté en un penal cumpliendo la sentencia. Caso contrario, no opera esa figura, que no existe solo en el Ecuador, pues el indulto viene de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Y Correa pues inmediatamente reaccionó y dijo, no, yo no acepto el indulto. No, él va a escoger, yo no acepto el indulto. Entonces Correa le va a ordenar a Arauz que convoque a una asamblea constituyente, nuevamente, borra y va de nuevo, y que esa asamblea constituyente, como en la asamblea constituyente de Montecristi, haga todo, nombre contralor, nombre superintendentes, nombre cortes, designe fiscal, todo, exactamente como Correa. Pero además,
a la usanza de los mandatos 13 y 15, por ejemplo, el 13 decía que la Asamblea Constituyente prohíbe a los jueces que dicten fallos, que resuelvan temas procesales, judiciales, respecto de tales casos. Mandato 13, una vergüenza. Por ese mandato 13 el Ecuador va a pagar mucho dinero. Segundo, mandato 15. El mandato 15 ordenó que el Banco Central le pague 440 millones a Odebrecht. Le preguntaron al presidente del Banco Central de la época, el señor Carlos Vallejo López, y él dijo, pero ¿yo qué puedo hacer si me ordena la constituyente de Montecristi? Eso es lo que pretende Correa. ¿Para qué? Para limpiar toda su corrupción, la de él y de su banda. Una banda de delincuentes que están sentenciados. Correa, eres un delincuente, estás sentenciado, tú con Glass y toda la pandilla. Porque, ¿para qué voy a perder el tiempo refiriéndome? Si debería hacerlo, no. Ustedes lo saben. Quiero referirme a un tema adicional. El señor Issa, hace pocas horas, hizo una declaración, o varias declaraciones, pero porque él viene en cadena. Él es Issa, eres un soliviantado, no otra cosa. ¿Cómo es pues que la ley aquí es para unos y para otros no? Aquellos que dicen que han sido víctimas de las leyes y de nuestra sociedad de mestizos, resulta que hoy creen tener una prerrogativa que para ellos solo hay determinadas leyes. Es decir, si él toma un vehículo y circula en contravía, tranquilamente puede aducir al policía o al agente de tránsito en su defensa de que como ellos han resistido a partir de la conquista, dicen, la invasión también suelen decir, ¿no? Se refieren al tema pues de la venida de los españoles, etcétera, etcétera, que tiene varios adjetivos también con los cuales usan la resistencia, el día de la hispanidad, el día de la invasión, el día del saqueo, todo, de mil maneras. Entonces, como han resistido, no están obligados a respetar, sino solo sus leyes y no las leyes que han hecho aquellos que son herederos de la conquista. Qué lindo suena, qué fácil, pero qué ridículo al mismo tiempo. Así que Issa es un soliviantado. ¿Quién le ha dicho que tiene el derecho de venir a destruir, por ejemplo, monumentos que tienen consideraciones de varios tipos a través del tiempo? ¿Quién le ha dicho que él puede en la ciudad de Quito, como intentó aquí, venir a decir que va a destruir un monumento, que es parte de la historia del Ecuador? A ver, Issa Salazar, mestizo. Sí, pues, mestizo. Salazar, mestizo. Yo alguna vez hacía una especie de, y seriamente, por supuesto, en una entrevista de un medio de comunicación de mi tierra, la ciudad de Loja, alguien me hablaba de los temas del mestizaje y me preguntaba, ¿usted se cree un mestizo? Por supuesto. Y en mi línea paterna y materna, porque mis tatarabuelos son padres de mis bisabuelos y mis bisabuelos padres de mis abuelos, y mis padres son parientes entre sí. Entonces, ¿pero a qué quiero llegar? Mi tatarabuelo se llamó Agustín Bravo Lozano, y yo decía, porque en la radio que hablaba había cobertura en la provincia de Zamora, el prefecto Salvador Quispe Lozano no necesariamente es mi pariente, ¿no? Solo hablaba de este mestizaje que ha habido en nuestras tierras. Así que Issa, un soliviantado, que la Fiscalía, ojalá, yo no tengo duda, ojalá inicie la investigación correspondiente. ¿Qué pasa si yo mañana voy y despistado lanzo tinta
a un monumento de Atahualpa. Primero que yo a Atahualpa lo heredo en toda su bravura, en todo su pleito, si cabe el término, incluso en su actitud contra Pizarro, cuando fue capturado, engañado, fue y le dijo en la cara al padre Valverde cuando le sacó la Biblia, pidiéndole que adhiera a la religión católica. Un momentito, le dijo, a ver, usted es primero para que yo adhiera a la religión católica y al rey de España. Tienen que pedir perdón por lo que han hecho con nuestros territorios y los asesinatos de nuestra gente. Momentos antes de ser asesinado brutalmente él, luego que habían pasado a cuchillo a toda su gente que lo acompañó a Cajamarca. Quiero terminar con un tema, estimadas amigas y amigos. La semana anterior, la Corte de Justicia, la Sala de Casación, resolvió negar la casación al presidente Maguad por peculado. Yo lo anticipo con profundo respeto. Yo no voté por el presidente Maguad. Aún cuando en mi tierra votaban por el paisanaje, yo tenía relación de amistad con el presidente Maguad, cuando fue diputado, cuando fue alcalde de Quito, etcétera. Nadie puede, o mejor dicho, no tengo ningún reparo, ni mucho menos, respecto de su vida pública. Pero quiero referirme a un tema, peculado. ¿Qué presupone el peculado, señoras y señores? Y yo pongo al escrutinio de los abogados, de los técnicos. ¿Qué presupone? Primero, el manejo de fondos públicos bajo su responsabilidad, con su firma. Segundo, el beneficio personal. Tercero, ¿qué presupone el peculado? El peculado presupone la intención de causar un daño. Fondos públicos, eran fondos privados, respetables en la máxima expresión y concepto de la palabra, respetables los fondos de los depositantes, por supuesto. ¿En qué parte del proceso yo quisiera saber si alguien podría decirnos, los denunciantes, pues, en qué parte del proceso dice que Maguad se probó que tiene una cuenta producto de ese dinero? Porque a estas alturas de la vida, si usted saca dinero del Banco Central, de una institución pública, el curso del dinero, el trayecto del dinero se lo puede identificar, pues, en alguna parte del mundo. Hasta se lo puede identificar en una caleta, pues, por último. Porque alguien tiene que retirarlo, alguien tiene que transportarlo, y se va a una caleta, alguien tiene que esconderlo. Y a alguien tienen que desaparecer por último para que no vuelva por la caleta. Así que, primera cosa. Segundo, en el proceso hay algún testigo. Yo les pregunto a los denunciantes, pues, porque salen a cantar victoria y yo respeto mucho el criterio de todos. Dicen, 20 años hemos luchado por esto. Yo les pregunto, ¿quiénes eran los testigos? Alguien me decía por ahí que escuchó algún día que los testigos eran los denunciantes. A ver, primero, para ser testigo no se debe tener interés en el proceso. Los denunciantes tenían interés en el proceso, por supuesto, pues. Tanto es que hoy los reivindican como su obra. He escuchado que la jueza Ventimiglia, jueza penal de la Corte Penal, tomó ese proceso cuando llegó a la Corte sin sorteo. ¿Será posible esto? O sea, que no hubo sorteo, que le llegó a ella el proceso, que no hubo sorteo. ¿Será verdad esto? Yo quiero comentarles a ustedes, estimadas amigas y amigos, pero quiero terminar con la idea. Sí quiero hacer un comentario sobre el asunto adicional. A ver, que no hubo sorteo. Pero además hay un antecedente con la jueza Ventimiglia, de que fue secretaria en la alcaldía de Cuenca y el alcalde era el doctor Paul Granda, hijo del denunciante. ¡Ay, caramba! ¿Esto es una coincidencia? ¿Esto es una realidad? Este es un tema que me permito ponerlo a consideración de ustedes. Me permito ponerlo a consideración de ustedes. Los países cuyas sociedades y a través de las instituciones usan a la función judicial, cuando se trate de una persecución, no solo le hacen daño al perseguido, le hacen daño
a la sociedad, al país y a su reputación. Muy grave si lo que acabo de decir es verdad. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.